Hola amigos, ¿cómo están? Este es un video más de Quiz, el canal de la química simple. Esta vez con el tema la formulación y nomenclatura de los ácidos oxácidos. Hay dos tipos de nomenclatura que nosotros utilizamos, nomenclatura tradicional y la sistemática. La más común en todos los colegios, institutos educativos, etcétera, suele ser la nomenclatura tradicional. La nomenclatura sistemática es relativamente nueva y vamos a ver de qué se trata. Por si acaso en algún instituto les enseñan esta nueva nomenclatura, entonces utilizarán si es que ustedes lo creen necesario. Pero la tradicional sí la vamos a analizar con detalle. Los ácidos oxácidos son compuestos químicos que están formados por hidrógeno, un no metal y el oxígeno, en donde el hidrógeno tiene valencia +1, el no metal utiliza valencia positiva y el oxígeno siempre valencia -2. Para la nomenclatura tradicional nosotros debemos saber que este siempre se caracteriza por utilizar prefijos y sufijos, que dependerá del nivel o del número de oxidación o valencia que esté utilizando el no metal. Para eso se va utilizando o se va empleando diferentes niveles. Y para lo cual, para facilitar este estudio, yo me he valido de este diagrama de animales en la selva, donde vemos en un lago un hipopótamo. En un nivel más alto, en la llanura, se encuentra el oso. En un nivel más alto, en el árbol, encaramado en un árbol, está un mico. Y en el nivel más alto, en la copa del árbol, se encuentra un perico. Esto para guiarme en cuanto al uso de prefijos y sufijos de cantidad. Entonces, hipo-oso para el nivel o para la valencia más baja, oso para la valencia que está un poco más alta. El siguiente nivel está utilizando el sufijo ico y el último nivel, el de más alto número de valencia o número de oxidación, será perico. Obviamente intercalamos aquí una X que es el nombre del no metal que corresponda para cada caso. Entonces aquí el cuadro está dividido en 4 columnas que son el número de los elementos no metálicos y sus respectivos números de oxidación o valencia. Así, por ejemplo, si nosotros utilizamos el azufre sabemos que tiene valencias +2, +4 y +6, igual el selenio y el teluro. Pero si yo quiero nombrar al azufre, yo utilizaré, por ejemplo, para el azufre +4, vamos a ver, tendríamos aquí, empezaríamos de acuerdo a esto, ¿no? +2, +4 y +6. No existe este nivel más alto. +2, +4 y +6. Y si yo utilizo la valencia +4, entonces al ácido debería llamarle ácido sulfuroso. Aquí cabe mencionar una situación. No, yo no le llamo ácido azufroso o ácido hipoazufroso o ácido azúfrico, porque resulta que hay algunos elementos químicos no metálicos en donde se utilizan los nombres en latín de sus elementos químicos. Y usted dirá, pero bueno, ¿y cómo sé yo cuáles son los elementos químicos que utilizan su nombre en latín? Bueno, pues me basaría tal vez en el símbolo químico. Nosotros sabemos que el nombre de este elemento es azufre, pero esta letra S no tiene nada que ver con el nombre de azufre. Entonces quiere decir que el símbolo químico ha sido sacado del nombre en latín. Entonces aquí vamos a utilizar nombre en latín. Ácido hiposulfuroso, ácido sulfuroso o ácido sulfúrico. ¿Sí? El azufre viene del nombre latín sulfur. ¿Sí? Y nosotros utilizamos esto, sulf, por eso el nombre, sulfuroso, hiposulfuroso o sulfúrico. Lo mismo, por ejemplo, si tendríamos acá el caso del cloro, bromo y yodo, ¿no? Por ejemplo, el yodo +7. El yodo +7, como está ocupando el nivel más alto de todos estos, +1, +3, +5 y +7, entonces el nombre de este yodo de valencia +7 debería ser ácido periódico. Ustedes dirán, pero ¿por qué no está el flúor? Si el flúor también es un elemento de la familia de los halógenos. Resulta que el flúor solamente actúa con valencia -1 y solamente para formar ácidos hidrácidos, no ácidos oxácidos como este caso, ¿sí? Solamente ácidos hidrácidos. Por eso el flúor no tiene valencia positiva, ni siquiera +1.
Bien, vamos ahora a trabajar con algunos ejemplos ya en donde intervienen las reacciones químicas. Debemos saber que un ácido oxácido resulta de la combinación química entre un anhídrido más el agua. ¿Sí? Vamos a trabajar entonces con estos ejemplos. Entonces, partimos de una reacción química. Aunque como veremos más adelante en otro ejemplo, no siempre utilizo yo las reacciones químicas. También yo puedo partir de la fórmula ya del compuesto químico y me piden que a partir de esa fórmula yo dé el nombre de ese compuesto o de este ácido oxácido. Pero vamos a ver entonces. Primero, la reacción química. Químicamente, los ácidos oxácidos se forman a partir de la reacción, decía, entre el anhídrido más el agua, el cual resulta con la formación del ácido oxácido. Anhídrido, fórmula general, XO más el agua, que es H2O, me da el ácido oxácido respectivo, es decir, HXO. Vamos a ver como ejemplo, si me dan el nombre, suponiendo que me dice escriba el producto resultante en la reacción química entre el anhídrido brómico más el agua. Listo, entonces yo voy a escribir la reacción química y digo que químicamente está formado entonces por el anhídrido, siempre es un no metal con el oxígeno, entonces bromo, oxígeno, anhídrido brómico, ¿sí? El bromo y el oxígeno, entonces oxígeno es menos 2, el oxígeno es menos 2 y el bromo más 5. ¿Cómo sé que es más 5? Si solamente me da el nombre anhídrido brómico. Bueno, pues recordemos que la tabla que teníamos, donde nosotros le poníamos acá el bromo tiene valencias más 1, más 3, más 5, más 7. Recuerden ustedes el gráfico de los animales, el hipopótamo, el oso, el mico y el perico. El mico es el que me va a dar justamente el nombre. ¿Por qué? Porque yo solamente utilizo anhídrido brómico. Bromo más el sufijo ico me da este nivel. 1, 3 y 5. Por eso sé que la valencia del bromo que voy a utilizar acá es más 5. ¿Sí? Entonces simplemente tendríamos que hacer memoria de aquel gráfico de los animales en la selva. El hipopótamo está en el lago, el oso está en la pradera, en el árbol está un mico y en lo más alto, en la copa del árbol, está un perico. Entonces ahí nosotros diríamos anhídrido perbrómico, pero como me dice anhídrido brómico, entonces está en el nivel inferior a este donde estaba el mico, de valencia entonces más 5. Más el agua, que es H2O. Forma el ácido oxácido respectivo, que es hidrógeno, bromo y oxígeno. Bueno, aquí borramos esta parte, ¿sí? Porque esto solamente, lo siento, antes de eso me olvidaba de que debía intercambiar las valencias. Entonces este 2 viene acá y este 5 viene a parar acá. Ahora sí tengo la fórmula molecular del anhídrido brómico. Ahora sí puedo borrar esto. Listo. Entonces, Br2O5 más H2O me da HBrO. Pero esta fórmula está incompleta. ¿Cómo se completa? Bueno, pues entonces nosotros contamos el número de hidrógenos que hay entre los reactantes. Aquí tengo 2 hidrógenos, acá no tengo ninguno, entonces sumamos 2 hidrógenos. Luego, tenemos bromo. ¿Cuántos átomos de bromo? Solo 2, que están en el anhídrido, en el agua no. Y oxígenos. 5 oxígenos del anhídrido,
un oxígeno del agua, suman 6 oxígenos. H2, Br2 o 6. Pero como estos subíndices son múltiplos de 2, tranquilamente se les debe simplificar. Se les puede y se les debe simplificar. 1, 1 y 3. ¿Sí? Con lo cual la fórmula definitiva me queda de la siguiente manera. Un átomo tendríamos de hidrógeno, un átomo de bromo y 3 oxígenos. Esta es la respuesta definitiva y según la cual yo voy a dar los nombres respectivos. ¿Ya? Vamos a ver ahora. ¿Cuál sería el nombre? En primer lugar, nosotros tenemos el nombre tradicional. El nombre tradicional tiene que utilizar prefijos y sufijos, pero anteponiendo la palabra ácido. Por lo tanto, entonces, este es el ácido. Luego, pongo acá la raíz del nombre del no metal. Bueno, pongamos toda la palabra, bromo. Y sustituye por el sufijo ico. ¿Por qué por el sufijo ico? ¿Por qué no el oso? Es que resulta que como el análisis habíamos hecho del bromo, resulta que en esta reacción química el bromo no cambia su número de oxidación. Entonces siempre utilizará la valencia más 5, obviamente tomando en cuenta que el oxígeno es menos 2 y que el hidrógeno es más 1. ¿Sí? Inclusive por el número de cargas vemos que tiene que estar nivelado, es decir, aquí hay 6 cargas positivas y acá hay 6 negativas. Usted dirá, pero ¿cómo 6 negativas si aquí hay menos 2? Pero menos 2 por cada oxígeno. Y como hay 3 oxígenos, el total de cargas negativas será 3 por menos 2, menos 6. Y más 6, 0. Entonces, está nivelado. Ácido, bromo. Y el sufijo decía, sustituyo la vocal por ico. Obviamente esto tiene una tilde para nuestro idioma castellano. Ácido brómico. ¿Qué sucede ahora con el nombre sistemático? Este es nuevo. ¿Cómo es que no nos han enseñado tal vez esto? ¿No? Bueno, si no nos han enseñado, estamos aquí para aprender. Y si solamente me enseñaron el tradicional, ustedes ya tienen acá su respuesta. Pero para información y por si acaso en algunos institutos o en su colegio les están enseñando el nombre sistemático, aquí viene el nombre. Para el nombre sistemático yo necesito realizar o dibujar la fórmula desarrollada de este ácido, de esta fórmula. La fórmula desarrollada. Esta es la fórmula condensada o fórmula molecular, porque nosotros aquí solamente vemos cada molécula, una molécula de hidrógeno, una molécula de bromo, 3 de oxígeno. O sea, esta molécula solamente con sus átomos de cada elemento. Pero para el nombre sistemático, repito, yo debo hacer la fórmula desarrollada. ¿Y cómo se hace la fórmula desarrollada? Tomando en cuenta el número de valencias que tiene, el número de oxidación. Hidrógeno tiene el número de oxidación más 1, bromo más 5, significa que el hidrógeno tiene un enlace. Este más 5 significa que el bromo tiene 5 enlaces. Y este menos 2 significa que cada oxígeno tiene 2 enlaces. ¿Y cómo le dibujo? Bueno, hagamos de acá. Siempre se dibuja como molécula central al bromo, rodeado de 3 oxígenos, 1, 2 y 3. Y me falta un hidrógeno. Pero este hidrógeno debo tener cuidado de en dónde le ubico. No le puedo ubicar aquí abajo. ¿Sí? Vean que utilizo los 4 puntos cardinales siempre en estos gráficos para poder ubicar a estos elementos. ¿Sí? Son referenciales los 4 puntos cardinales. El hidrógeno tiene que ir siempre acompañando a un oxígeno. Usted dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué no le acompaña o se une directamente al bromo? Es que esto es por relación química, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno vienen primero relacionados aquí en la molécula del agua y es en donde se va dando origen justamente a esta distribución. Entonces, el hidrógeno lo vamos a dibujar junto con el oxígeno. Ahora sí vamos a dibujar los enlaces de unión.
Cada hidrógeno debe tener un enlace por su valencia, ¿no? Aquí está. Cada oxígeno debe manejar dos enlaces debido a su valencia, -2. Entonces, este oxígeno ya ocupó un enlace con el hidrógeno compartiéndolo, ahora tiene que compartir un enlace con el bromo. Y ya tiene los dos enlaces del oxígeno. Estos oxígenos todavía no están representados sus enlaces, pero los represento ahora. Directamente este oxígeno, dos enlaces con el bromo, y este lo mismo del otro lado, dos enlaces con el bromo. Ahora, el bromo debería tener 5 enlaces. Aquí están los 5 enlaces del bromo compartidos. 2 con este oxígeno, 2 con este otro oxígeno, son 4, y un enlace compartido con este oxígeno de arriba, que serían 5. Ahí está, entonces, la fórmula desarrollada del ácido brómico. Pero que en nombre sistemático debe llamarse de la siguiente manera. Y el nombre es, todo lo que voy a decir viene junto, es decir, sin separación. Este nombre sistemático se basa primero en la formación, o contamos cuántos grupos OH se han formado aquí. Entonces vemos que hay un solo grupo OH, entonces le llamo, ¿cómo es este? Hidróxido. ¿Sí? Ya le nombré a este grupo. Resulta que hay también dos oxígenos. Aquí está 1 y 2. Dos oxígenos. Utilizo el prefijo de cantidad. Como hay 2, es di. Hidróxido, dióxido, y el nombre del no metal, bromo. Este es el famoso nombre sistemático que la IUPAC quiere popularizar ahora. No sé si se lo conseguirá en los siguientes años, pero por lo pronto lo que más, el nombre tradicional también es aceptado por la IUPAC y es el que más se enseña en colegios e institutos educativos. Entonces ahí tenemos los dos nombres, tradicional ácido brómico y el sistemático, que se basa en la fórmula desarrollada del mismo compuesto. Hidróxido, dióxido, bromo. Todo junto. Hidróxido, dióxido, bromo. Tal vez un ejemplo más nos aclararía la situación, y vamos a ver un ejemplo en donde ya no utilicemos la reacción química, sino vamos a partir de la fórmula. Muchas veces los profesores dicen o escriben la fórmula y dicen escriba los nombres correspondientes en nomenclatura tradicional y sistemática del siguiente compuesto químico, o a veces les adelanta y dice del siguiente ácido. Entonces nosotros debemos nombrar a partir de ahí. Bueno, ahí pueden tomar una captura de pantalla de esto para que ustedes lo puedan repasar en casa. Vamos con el siguiente ejemplo. Utilicemos para este caso un no metal como el azufre. ¿Sí? Entonces pongámosle esta fórmula. Luego veremos cómo sale o de dónde sale esta fórmula, ¿no? El nombre tradicional. Evidentemente vamos a utilizar primero la palabra ácido. Ahora, vean que es como un idioma extranjero, ¿no? Como si fuera un jeroglífico hallado en una tumba de la Mesopotamia o del antiguo Egipto, en donde nosotros decimos, este símbolo es ácido. Significa esto ácido. Esto es azufre. Y este oxígeno significa que tiene y este oxígeno significa que tiene un sufijo ico u oso. Pero, ¿cómo lo sabemos? Bueno, lo vamos a investigar. Previamente nosotros sabemos que el hidrógeno tiene valencia +1. También sabemos que el oxígeno trabaja con valencia -2. Vemos cuál es el número de cargas totales positivas y negativas que hay en este compuesto. En este caso sería 2 por +1, +2. Para el oxígeno, 2 por -2, -4. Sabemos que la suma algebraica de las cargas totales en un
compuesto químico debe sumar 0 para que el compuesto sea estable. Aquí me está faltando un más 2, ¿sí? Y estas dos cargas positivas deben estar distribuidas en un solo átomo de azufre. Usted dirá, pero ¿cómo sabe que es un átomo de azufre? La fórmula me lo dice. Cuando no existe un subíndice al lado del azufre, significa que ese subíndice es 1. No se lo escribe, pero se sobreentiende que está ahí, ¿ya? Entonces, 2 para 1 más 2. Y esta es la valencia del átomo, de un átomo de azufre. Entonces quiere decir que utilicé el azufre valencia más 2. Y sabemos que el azufre tiene valencias más 2, más 4, más 6. Y dentro del cuadro que habíamos analizado anteriormente, habíamos visto que para el azufre esto es hiposulfuroso, esto es sulfuroso y esto es sulfúrico, ¿sí? Entonces ácido, sulfur. Recuerden que estamos utilizando el nombre latín del azufre, no el castellano. No podemos decir ácido azufroso. Lo siento, aquí me está faltando algo. Habíamos dicho que cuando tenemos 2 es el nivel más bajo. Esto es hipooso. Esto es oso. Y esto es ico. Hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. Por lo tanto, nosotros tendremos ácido, hipo, sulfur, intercalamos el nombre del no metal y el sufijo oso. Recuerden, aquí estaba el hipopótamo para el azufre, ¿no? En ese cuadro que habíamos analizado. El hipopótamo, el oso y el mico. Hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. Entonces me corresponde ácido hiposulfuroso. Porque estamos utilizando el azufre de valencia más 2. Ahora el nombre sistemático. Como desde el inicio el profesor nos ha dado esta fórmula, entonces simplemente me toca dibujar la fórmula desarrollada de esta fórmula química. ¿Cómo lo hacemos? Siempre ponemos como núcleo central al azufre, ¿sí? Como molécula central. Y este azufre está rodeado por 2 oxígenos. Y además tiene 2 hidrógenos. Pero la condición es de que estos hidrógenos estén directamente unidos, cada hidrógeno, a un oxígeno. No va a estar unidos ningún hidrógeno de estos al azufre, sino directamente al oxígeno. ¿Por qué? Porque la reacción química, recordemos, proviene de la combinación de entre el anhídrido más el agua, y el agua es H2O, o sea, HOH. ¿Sí? Entonces de ahí vienen los grupos OH. Por eso es que existe ese matrimonio entre hidrógenos y oxígenos. Luego ponemos los enlaces con mucho cuidado, ¿no? Tomando en cuenta esto siempre. Hidrógeno más 1. Aquí está la valencia del hidrógeno. Acá también este hidrógeno más 1. Un solo enlace. Listo, ya el hidrógeno ya no dibujo más enlaces. Para el oxígeno debo dibujar 2 enlaces porque tiene valencia menos 2. Y está dibujado uno que está compartiendo con hidrógeno. Acá le dibujo el otro. Y para este oxígeno le dibujo a este lado. Y listo. Ya tenemos la fórmula H2SO2. H2SO2. Listo. Entonces significa que yo aquí tengo 2 grupos OH. 1 y 2. Entonces le digo a este compuesto dihidróxido. Dihidróxido. ¿Por qué? Porque hay 2 grupos OH. ¿Quedaron oxígenos libres? No. El caso anterior sí quedaba un oxígeno libre. O quedaban, perdón, sí, quedaban 2 oxígenos libres. Por eso decía dióxido. Pero aquí no quedan oxígenos libres. Entonces es evidente que no debo nombrar. Si no existe, no lo nombro. Entonces, dihidróxido. Y ahora me toca nombrar solamente al que existe, que es el azufre. Dihidróxido, azufre. Yo sé que alguien estará pensando,
Pero, profe, usted nos dijo que el azufre utiliza su nombre en latín, sulfur. Sí, pero solo para la nomenclatura tradicional. Solo en la nomenclatura tradicional. Porque son nombres antiguos y el latín es un idioma antiguo. Entonces ahí podemos nosotros encontrar esa relación. En cambio, el nombre sistemático, como es moderno, entonces utilizo el nombre moderno. Dihidróxido azufre. Listo. Esto es fácil. Como el nombre de este canal, Quiz, el canal de la química simple. No se olviden, jóvenes, pueden ustedes escribirme solicitando el tema que ustedes requieran de química, que estoy preparando nuevo material para que ustedes puedan consultar y así cumplir con sus tareas, sus deberes y estudiar para sacar 10 sobre 10. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.